Bien, jóvenes, continuamos. Bien, hemos colocado un subtítulo, variables de estado. Estamos dentro de estado gaseoso, como ustedes recordarán. Y dentro del estado gaseoso se especifican principalmente la temperatura. Vamos a representar con una T mayúscula, el volumen con una B, también mayúscula, la presión, en este caso con la letra P, y también vamos a referirnos en este caso al número de moles, ¿no? Representamos con una N minúscula. A ver, partiremos en este caso tomando como ejemplo una garrafa de GLP, o sea, gas licuado de petróleo, ¿no es cierto? Acá, tomando en cuenta precisamente esta garrafa, esta mezcla, que es el GLP, directamente está compuesto por el propano y el butano, ¿no? Recordemos de que el propano, del propano su fórmula química es carbono 3, hidrógeno 8, ¿verdad? Del butano es carbono 4, hidrógeno 10. Y la mezcla de estos dos gases precisamente da como resultado el GLP, ¿no es cierto? Ahora bien, si nos referimos al número de moles, el número de moles se puede hallar mediante la relación de que este número de moles es igual a la M minúscula sobre M mayúscula. ¿Pero qué es M minúscula? No es nada más que la masa de la sustancia. Si estamos hablando de gases, esta masa precisamente va a ser la masa del gas, ¿no es cierto? Y M mayúscula es el peso molecular. Este peso molecular sabemos cómo se obtiene, ¿no? Está compuesto, en este caso generalmente, de dos o más elementos. Por ejemplo, a ver, tomando como ejemplo una molécula de agua. Sabemos que agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿verdad? Del oxígeno sabemos que su peso atómico es 16, y como participa en esta fórmula del agua dos hidrógenos, ¿no es cierto? Sabiendo que del hidrógeno su peso atómico es 1, 1 y 1 obviamente da 2, ¿no? Y 2 sumando con 16, precisamente vamos a tener 18. Y 18 es el peso molecular, en este caso del agua, ¿no es cierto? Dando como un ejemplo, ¿no? Ahora bien, por otro lado, la presión. Si tenemos este envase, donde en este envase se tiene una determinada cantidad de gas, ¿no es cierto? Y si ejercemos una fuerza acá en la tapa, digamos, o en el émbolo, ¿no es cierto? Donde vamos a asumir de que este émbolo tiene una determinada área. Entonces, la fórmula con la cual más bien vamos a obtener esta presión, vamos a tener conocimiento de esta presión, va a ser fuerza sobre área. Ahora, hablando de unidades, la fuerza generalmente se presenta en newtons y el área en metro cuadrado. Pero también la relación de newton sobre metro cuadrado se lo conoce como el pascal, ¿no es cierto? Ahora, también nos vamos a referir a la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Decimos que es la fuerza por unidad de área que forma la atmósfera sobre la superficie, en este caso terrestre. En otras palabras, podemos indicar de que la presión atmosférica no es nada más que el peso del aire, ¿no es cierto?, que está sobre la superficie precisamente de la Tierra o de nuestro planeta, ¿no? A ver, ¿cómo podemos representar numéricamente esta presión atmosférica? Va a depender también mucho del lugar donde se está realizando esta medición, ¿no? Por ejemplo, decimos en un barómetro con mercurio. Imagínense que tenemos en este caso este barómetro, ¿no? Nos imaginamos es de vidrio, ¿no es cierto? Un tubo de vidrio, más propiamente, ¿no? Un tubo de vidrio, fíjense bien, lo llenamos con mercurio. Vamos a imaginarnos que tiene una longitud de 1 metro, ¿sí? Y una vez que lo hemos llenado, lo volteamos, imagínense, y lo vamos a introducir dentro de un recipiente donde también contiene mercurio, y lo sostenemos de esta forma, ¿no es cierto? Y vamos a notar de que, fíjense bien, el nivel obviamente superior va descendiendo, descendiendo, y se estabiliza en 76 centímetros. Pero mucho ojo, este experimento, fíjense bien, se lo realiza a nivel del mar, ¿no es cierto? Mucho depende de la altura, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa si ocurre esta estabilización? Fíjense. Decimos de que se estabiliza a 76 centímetros, pero les repito, fíjense, a nivel del mar. Por ejemplo, si este experimento realizamos a la altura de la ciudad de La Paz, va a variar, ya no va a ser 76. Y eso en laboratorio fácilmente podemos comprobar, ¿no? En un laboratorio de química, ¿no es cierto? Pero la importancia acá de que, tomando en cuenta este experimento, digamos, de esa manera, la presión acá en el nivel del líquido, punto A vamos a llamar, vamos a relacionar con la presión precisamente acá en este extremo de este tubo, ¿sí? De donde decimos entonces de que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con la presión en el punto A, acá en la superficie de este líquido del mercurio? Va a ser directamente igual a la presión atmosférica, lo vamos a llamar P sub 0, ¿no? Ahora, la presión en el punto B relacionada en este caso con el tubo, fíjense bien, directamente va a estar definida como la densidad de este líquido, en este caso mercurio, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura, ¿no? Además, acá aclaramos de que esta P sub 0 es la presión atmosférica, pero la densidad en este caso del elemento mercurio, ustedes deben estar al tanto, es 13,6 por 10 al cubo, pero en kilogramos sobre metro cúbico. O también esto es lo mismo decir, ¿no es cierto? 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Este es el valor que más se utiliza. Pero si queremos convertir a kilogramos sobre metro cúbico, vamos a tener 13,6 por 10 elevado al cubo. ¿Sí? Ahora bien, una vez que se tiene este dato, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar precisamente acá nuestra formulita. ¿Sí? Además, conociendo ya la altura. Y si hacemos este reemplazo, ¿no es cierto? La presión atmosférica, por tanto, digamos, ¿no? La presión atmosférica en este caso, bueno, de esta forma para que se vaya entendiendo. Bueno, decimos por tanto. Les repito, voy a reemplazar esta formulita. La presión atmosférica va a ser igual a la densidad del mercurio. Pero la densidad del mercurio está dado por 13,6 por 10 elevado al cubo kilogramos sobre el metro cúbico, ¿no? Multiplicado en este caso por la G gravedad. Y esta G gravedad es 9, pero a nivel del mar se maneja, fíjense bien, 9,81 la gravedad, ¿no es cierto? En unidades de metros sobre segundo cuadrado. Y esta altura H, mediante este experimento que se ha realizado, 76 centímetros. Pero tenemos que trabajar en un solo sistema de unidades. 76 centímetros es también lo mismo decir 0,76 metros. Y de esta manera vamos a obtener la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no es cierto? Y este resultado, fíjense, nos va a dar en unidades de Newton sobre metro cuadrado. O sea, estas mismas unidades, ¿no? El cual también hemos llamado Pascal. Bueno, alguien me dirá, pero ¿por qué acá colocamos Newton sobre metro cuadrado? Fíjense, acá podemos fácilmente eliminar o simplificar metro de la altura acá con un metro acá de las unidades que tiene la densidad, ¿sí? Ahora, sabemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es el Newton, ¿no es cierto? Acá ya está el Newton. Y abajo, ¿qué nos queda? Fíjense, si acá hemos simplificado un metro con un metro, de este metro cúbico nos queda metro cuadrado, ¿no? Precisamente esas son las unidades de la presión, Newton sobre metro cuadrado. Ahora, si ustedes realizan esta operación, 13,6 por 1000 sería, ¿no ve? Por 1000, por 9,81, por 0,76. ¿Cuánto les da ese valor? Fíjense, ustedes pueden comprobar de que vamos a llegar al valor de 1,013, ¿no es cierto? Por 10 elevado a la 5. Este es el valor que más se maneja de la presión atmosférica, les repito, a nivel del mar, ¿no? O también para realizar algunas convenciones,
en conversión de unidades, ¿no es cierto? Hacemos notar de que si bien la presión atmosférica es igual a 1,013 por 10 elevado a la 5 Newton sobre metro cuadrado, ¿no? También es lo mismo decir, en este caso, una atmósfera, ¿sí? Es equivalente a una atmósfera, ¿no es cierto? O también, por otro lado, fíjense, hablando de este valor de la presión atmosférica, también el 1,013 por 10 elevado a la quinta, ¿no? También es lo mismo decir, ¿no es cierto? P sub 0, en este caso, estamos hablando de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Sabemos que 76 centímetros, convirtiendo a milímetros, ¿verdad? Directamente vamos a tener 760, ¿no ve? Pero esta vez en milímetros de mercurio. O también es lo mismo decir, en este caso, decir de que 1,013 por 10 a la 5, o una atmósfera, como ustedes quieran, es equivalente a decir 760 16. ¿Sí? 16. Entonces, esas son las equivalencias que se utilizan con mayor frecuencia en este tipo de cálculos, ¿no? Ahora bien, también vamos a referirnos a presión, indicaremos absoluta, ¿sí? Presión absoluta y manométrica. Presión indicamos absoluta y manométrica, ¿no? Bueno, indicamos manométrica, ¿sí? ¿Qué es la presión absoluta? Y la presión, en este caso, manométrica. A ver, decimos entonces de que la presión absoluta se mide, bueno, decimos de que la presión absoluta, indicaremos, se mide, indicaremos, a ver, con un manómetro, ¿no? Decimos con un manómetro. ¿Pero qué es un manómetro? Con un manómetro decimos que es un tubo, indicamos un tubo en forma de U. Vale, en forma, indicamos en forma de U. ¿No es cierto? Pero acá rápidamente voy a realizar dos dibujos para que se vaya entendiendo este concepto. A ver, se presentaré de esta forma. Bueno, voy a dibujar de manera muy escueta, si vale el término, ¿no es cierto? Para entender estos dos conceptos, ¿no? Acá se tiene una llave, la cual está cerrada. Bueno, indicamos de esta manera, ¿no? ¿No es cierto? Y acá se encuentra una determinada cantidad de gas, represento de esta forma, ¿sí? Bueno, acá se tiene este gas, acá este gas, chocando entre ellos, y estas otras moléculas de gas chocando, por decir, con este recipiente, y así vamos representando este gas presente, ¿no? Ahora, vamos a conectar directamente, fíjense, a un manómetro. ¿Qué es un manómetro? Fíjense, tal como indicamos en el concepto, un manómetro es un tubo en forma de U. O sea, lo cual significa de que acá vamos a tener este manómetro precisamente, bueno, algo así, ¿no? Dibujo de esta forma.
¿no es cierto? Es un manómetro en forma de D, ¿sí? Ahora, dentro de este manómetro vamos a colocar un líquido manométrico, precisamente. A ver, concentrarnos de esta forma, ¿sí? Acá está un líquido manométrico. Bueno, se presenta de esa manera, ¿no es cierto? Obviamente acá, fíjense, está abierto, ¿no? No está cerrado este extremo de este tubo, está abierto por si acaso. Y si está abierto, está expuesto a la presión atmosférica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si es que liberamos esta abertura? A ver, es decir, bueno, acá nuevamente voy a dibujar este envase. Bueno, de esta manera más o menos. Bueno, de esta forma, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Pero esta vez indicando que la llave ya está abierta, por decir, ¿no? Es decir, vamos a representar desde acá, ¿no es cierto? De esta manera. Bueno, vamos a ver de esta forma. ¿Sí? Acá está la llave ya abierta, ¿no? Entonces acá, bueno, vuelvo a dibujar el manómetro de esta manera. Algo así más o menos. Bueno, de esta manera, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo, va a ocurrir, y qué es lo que va a ocurrir con el líquido manométrico? Fíjense, lo que va a ocurrir con el líquido manométrico es que en el lado derecho, en este caso, va a subir este nivel, ¿no? Ahora, si bien esta determinada cantidad de gas que se tenía inicialmente, al ser abierto, indicaremos esta llave de pasos, si es que ustedes quieren, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir es que el gas va a fluir, obviamente, por toda esta región, ¿no es cierto? Va a fluir por todo este sector, este gas. Bueno, de este gas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con este líquido manométrico? Este extremo izquierdo va a ser desplazado, por decir, hasta este punto, y el lado derecho, obviamente, se va a elevar, ¿no? ¿No es cierto? Esta es la densidad, indicaremos, del líquido manométrico, precisamente, ¿no? Obviamente acá se va a tener algunas moléculas de gas, representado de esta manera, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Y una buena cantidad de gas ya se encuentra en todo este sector, de líquido, o más bien, de este tubo en forma de U, que se llama precisamente manómetro, ¿no? Ahora bien, ¿qué conclusión sacamos de este experimento? Antes acá indicamos de que está cerrado, para que se entienda, ¿no? Está cerrado y acá está abierto, ¿sí? Acá está abierto, por si acaso, ¿no? Entonces, la conclusión que sacamos es de que la presión absoluta del gas, diremos, a ver, la presión, indicaremos absoluta del gas, indicaremos, del gas, diremos, ¿no? Es originada por los choques, bueno, es originada, indicaremos, es originada, diremos, por los choques entre moléculas, por los choques, indicaremos, entre moléculas, ¿no es cierto? Obviamente nos referimos a moléculas de gas, ¿no? Y contra las paredes de los recipientes, del recipiente más bien, ¿no? Y contra las paredes indicaremos del recipiente, ¿no es cierto? Contra las paredes indicamos bueno, del recipiente. Ahora bien, lo que les decía, fíjense,
Ahora, ¿qué ocurre entre estos dos puntos? A ver, vamos a indicar. Refiriéndonos en este caso al líquido manométrico. Acá como referencia vamos a tomar una línea, ¿no? Y este nivel en el lado izquierdo lo tomamos en cuenta como, utilizando, a ver, números esta vez, colocaremos como un punto 1, ¿no? Y acá colocamos como un punto, llamaremos 2, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estos puntos 1 y 2? Fíjense. Vamos a igualar en función de presiones estos dos puntos y de esa manera vamos a hallar la presión absoluta precisamente de este gas, ¿no? A ver, entonces acá indicamos, hablando de presiones precisamente, ¿no es cierto? Cuando la gasapa está abierta, indicaremos cuando la gasapa decimos está abierta, indica, o sea, en este estado, ¿no? Fíjense, cuando está abierta, ¿no es cierto? Las presiones en los puntos 1 y 2, las presiones, indicaremos en los puntos, bueno, en los puntos indicaremos 1 y 2, acá ustedes pueden distinguir los puntos 1 y 2, ¿no? Me refiero a esta línea de referencia, 1 y 2, ¿no es cierto? 1 y 2 decimos son las mismas, ¿no? Decimos son las mismas. Pero acá hay que agregar también esta altura de desnivel que existe entre estos dos puntos, ¿no? Entre los puntos, en este caso 1, tomando como referencia esta línea, ¿no es cierto? Y hasta el punto donde se encuentra ahora el líquido. Si cuando estaba cerrado, fíjense, esta línea acá era la misma, ¿sí? ¿No es cierto? El extremo izquierdo y derecho estaban en la misma línea horizontal. Pero ¿qué pasa cuando empieza a fluir el gas? ¿No es cierto? Por este conducto, digamos, ¿no? Entonces eso hace de que, fíjense bien, este extremo se desplace hasta abajo, ¿no? Hasta este punto. Y suba, obviamente, al otro lado. ¿No es cierto? Y en el laboratorio fácilmente se puede medir esta altura. ¿Sí? Ahora, igualando estos puntos, tal como decimos, 1 y 2, ¿no es cierto? Pero antes, para sacar ya directamente resultados numéricos, vamos a indicar con los datos. A ver, ¿con qué datos queremos trabajar? Por ejemplo, esta altura, fíjense, que se ha desnivelado, ¿no es cierto?, entre estos dos extremos, les repito. Vamos a asumir, por ejemplo, que sea 8 centímetros, ¿sí? Se conoce ese dato. Ahora, por otro lado, también se va a conocer el dato de la densidad, ¿no es cierto?, del líquido manométrico. Vamos a asumir de que este líquido manométrico sea el mercurio, ¿no es cierto? Y el mercurio, ya sabemos, tiene una densidad de 13,6 por 10 elevado a la 3 en unidades de kilogramo sobre el metro, en este caso cúbico. Hablando de la densidad, ¿no es cierto? Ahora además aclaramos de que, fíjense, acá decimos es la densidad, indicaremos del líquido manométrico, ¿sí? Del líquido indicamos manométrico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otros datos más vamos a tomar en cuenta? A ver, por el momento estos datos, ¿no? Entonces, como acá hemos indicado de que cuando la gasafa está abierta, las presiones en los puntos 1 y 2 son las mismas, significa eso de que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2, me refiero en estos dos puntos, ¿no?
Ahora, la presión del punto 1 no es nada más que, fíjense bien, la presión precisamente del gas, ¿no es cierto? La presión en este punto. Y esta presión del gas, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, va a ser igual nada más que si analizamos el lado derecho, ¿no es cierto? Va a ser igual a la presión atmosférica, P sub 0, fíjense bien. Este extremo está abierto, ¿no? Expuesto a la presión atmosférica. P sub 0 más, tomando en cuenta esta alturita, la densidad del mercurio multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura H. ¿Sí? Entonces, si hablamos de esta presión del gas, nos estamos refiriendo precisamente a una presión absoluta. ¿De acuerdo? Ahora, como se tiene conocimiento de estos datos, ¿no? Entonces, podemos indicar de que esta presión del gas va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión atmosférica, el P sub 0. Pues sabemos que esta P sub 0 es igual a 1,03 por 10 elevado a la 5 en unidades de Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Más nos indica la densidad del mercurio. Esta densidad del mercurio es 13,6 por 10 elevado al cubo, ¿verdad? En kilogramos sobre el metro cúbico. ¿Sí? Estamos basándonos, fíjense, en esta formulita. Pero además nos dice multiplicado por la gravedad. Y esta gravedad a nivel del mar, fíjense, vamos a tomar en cuenta 9,81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Y finalmente multiplicada por la altura. Y esta altura, que nos da como dato, ¿no? Acá está 8 centímetros. Pero 8 centímetros, fíjense, como estamos acá hablando de unidades de Newton, metro, kilogramo, rápidamente esta altura H, 8 centímetros, las vamos a expresar en metro. Y sabemos que 8 centímetros llevado a metros es 0,08 metros, ¿verdad? Entonces acá decimos multiplicado por 0,08 metros, por si acaso. ¿No es cierto? Y de esta manera podemos calcular ya la presión de este gas, la presión absoluta, ¿sí? Si ustedes realizan este cálculo, ¿no? Pueden realizar esta operación, ¿no es cierto? Para calcular la presión absoluta del gas, ¿no? Esta experimento se puede hacer también en el laboratorio, ¿verdad? O sea, acá tenemos gas, ¿no es cierto? Entonces, realizamos esta abertura acá, instalamos a un manómetro, ¿no? Que es un manómetro, ya se ha dicho, es un tubo en forma de U, ¿verdad? Y acá introducimos un líquido manométrico. No siempre puede ser el mercurio, ¿no? Puede ser también otro líquido. Es una vez que realizamos esta, abrimos, ¿no? La llave de paso del gas, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Entonces va a introducir gas en todo el sector, ¿no? Y seguramente este extremo, les repito, este extremo va a bajar y este otro se va a elevar. Y es lo que estamos viendo acá, ¿no? De esa manera podemos calcular ya la presión del gas absoluta. En este caso, haciendo operaciones, vamos a llegar al valor de 1, a ver, ustedes también pueden hacer este cálculo. 1,1100, a ver, 9, ¿sale? Por 10 elevado a la 5. Pero hablando siempre de unidades de Newton sobre el metro cuadrado. ¿Está bien ese valor? No sé si ustedes están obteniendo. 1,119 por 10 elevado a la 5. Pero está en Newton sobre el metro cuadrado. Alguien me dirá, pero ¿de dónde saca esta unidad de Newton sobre el metro cuadrado? Acá está, fíjense, en la P sub 0 ya está con Newton metro cuadrado. Newton sobre el metro cuadrado. Y de todas estas, y de todas estas unidades más bien que se tienen, ¿no es cierto? Obtenemos también el Newton sobre el metro cuadrado. O sea que en cuestión de unidades no hay mayor problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, jóvenes, para que ustedes tengan una idea, ¿no? O el concepto de qué es presión absoluta y qué es presión manométrica. Entonces, espero que con este ejemplo esté entendido esos dos conceptos. ¿De acuerdo? Bien. Ya que nos estamos refiriendo a los gases, ¿no? Ahora también vamos a
tomar en cuenta leyes de los gases ideales. Estas leyes son bastante conocidas, estoy seguro que ustedes también las conocen, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer como una especie de pasos, si es que ustedes quieren, ¿no? A ver, entonces voy a colocar con su título, leyes de los gases ideales. Leyes, indicamos, de los gases ideales, ¿no? A ver, entonces aquí indicamos, son las siguientes. Decimos, son las siguientes. A ver, vamos a tomar en cuenta una de las leyes más conocidas, ¿no es cierto? Y me refiero, voy a colocar como subtítulo, a la ley de Boyle. Ustedes deben acordar la ley de Boyle, bastante conocida, ¿no? En la ley de Boyle, bueno, es un proceso en realidad, ¿no es cierto? Y es un proceso a temperatura constante, ¿no? Decimos de qué es un proceso, indicaremos, es un proceso a temperatura constante, ¿no? Y al hablar de temperatura, en este caso constante, ¿no es cierto? También se nombra, en este caso, con isotérmico, ¿sí? Entonces ustedes, al tomar en cuenta esta palabra isotérmico, directamente entiendan que se refiere a temperatura constante. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, jóvenes, vamos realizando esta primera ley, donde nos vamos a basar en dos figuras, digamos así, ¿no es cierto? Bueno, representamos de esta forma, ¿no? O sea, acá tengo un envase donde en ella se encuentra una determinada cantidad de gas, ¿sí? ¿No es cierto? Pero en dos posiciones, digamos, ¿no? Si acá tenemos esta cantidad de gas, bueno, representado de esta manera, ¿no? Pero ¿qué hace de que este gas se pueda comprimir de esta manera? Obviamente va a existir una determinada presión, ¿no es cierto? Y también, en este caso, va a variar el volumen. Es decir, fíjense, en el instante inicial, lo que se va a tener acá es una presión inicial, llamaré P sub 0, ¿no es cierto? Y también, por otro lado, el volumen que se tiene dentro de este recipiente, lo llamo B sub 0. Pero esta posición final se va a tener una nueva presión, llamaré nada más presión P, o P1 llamaré, ¿sí? Y acá se va a tener también un cierto volumen B1. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, podemos notar de que la presión varía en forma inversamente proporcional, en este caso, al volumen. ¿Qué significa eso? De que, fíjense, al aumentar la presión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Disminuye el volumen. Entonces, aquello nos lleva a entender de que si multiplicamos presión por volumen, esto va a ser igual a una constante, ¿sí? O en otras palabras también, si se cumple esa relación, la presión inicial multiplicado por volumen inicial va a ser igual a presión final multiplicado por el volumen, en este caso final, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta las curvas isotérmicas, ¿no? Tomamos en cuenta, en este caso, curvas isotérmicas. Estas curvas isotérmicas, nada más,
se refiere, fíjense, acá si tenemos la gráfica presión por volumen, ¿sí? Entonces, estas curvas isotérmicas no son nada más que estas curvas, como su nombre lo indica, pero a diferentes temperaturas, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener una temperatura, indicaremos temperatura 1 para esta curva, temperatura 2 para esta curva, temperatura 3 para esta otra curva. Pero donde se comprueba de que la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2 y a la vez temperatura 2 es mayor a temperatura, indicaremos en este caso temperatura 3. Perdón, es al revés, perdón. Es temperatura 1 es menor a temperatura 2 y temperatura 2 es igual a temperatura 3. ¿Sí? Entonces, en esa relación funcionan estas curvas precisamente isotérmicas. ¿Sí? Bueno, se nos va acabando otra vez el tiempo. Al volver vamos a aclarar con algunos ejemplos la ley de Boyle. ¿Sí? 10 minutos, jóvenes, y volvemos.